Está bien, Joanita. Ya. Buenas noches con todas. El día de hoy vamos a tener nuestro día número 6 del taller de oración por los esposos. Y hoy vamos a hablar y a orar por las tentaciones, por sus tentaciones, por las tentaciones a las que nuestros esposos están expuestos cada día. El día de hoy no tenemos diapositivas, pero igual al final sí vamos a tener diapositivas para la oración. La autora Stormy comparte que desde que ella se casó con su esposo Michael, le pidió ella a Dios que quitara las tentaciones de la vida de su esposo. Y ella dice que no sabe si ha sido el resultado de la oración o el hecho de que ambos se han cuidado contra tales cosas, pero ninguno de los dos se ha dado momentos de preocupación. Pero también afirma que está segura que se debe más a la mano de Dios que a la fuerza de reprensión humana. Pero ambos son importantes. Recordemos lo que nos dice la palabra, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto está en Marcos 14:38. Hay muchos matrimonios que han experimentado adulterio, muchos matrimonios que han experimentado violencia y otras situaciones muy desgarradoras y muy difíciles de afrontar. Pero a causa de que en cada caso habían una esposa dispuesta a orar y un esposo dispuesto a dejar que Dios lo cambiara y restaurara. Hoy día los matrimonios están aún intactos y con éxito. Y aquí quisiera detenerme un momento. Dice que en cada caso había una esposa dispuesta a orar y un esposo dispuesto a dejar que Dios lo cambiara y lo restaurara. Y les comparto brevemente una parte de mi testimonio, que al inicio de mi proceso de restauración, cuando yo estaba buscando de Dios, cada vez que leía bueno, leía la palabra o las prédicas, en fin, mencionaban esto, que si tu esposo no se acerca a Dios, entonces no vas a tener un matrimonio restaurado. Y en ese momento yo decía, entonces nunca va a pasar. O sea, estoy acá de verdad peleando contra lo imposible, porque mi esposo no era una persona que estuviera cerca de Dios de ninguna manera. Creía en Dios, venía de una familia católica, pero nada más. Y realmente lo veía tan imposible que mis esperanzas se debilitaban cada vez que me ponía a pensar en eso, que la salvación o la restauración de mi matrimonio se podría dar en algún momento. Pero el Señor me respondía con su palabra y me decía que para Él no hay nada imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Y años después, pues hoy mi esposo busca de Dios, hoy mi esposo se entrega a Dios, hoy mi esposo es un hombre próspero para la gloria de Dios. Y solamente porque él tuvo ese encuentro con Jesús,
y está en ese proceso de transformación. Entonces, si bien es cierto, en muchas de las situaciones donde hay un matrimonio herido, donde hay un matrimonio que está en ruinas o que está en peligro, muchas veces se tiene solamente una de las partes, o que por lo general, o bueno, las que venimos aquí, las que hemos llegado aquí, siempre hemos sido las mujeres, que estamos dispuestas a orar, y oramos, y clamamos al Señor, y en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, es cuando encontramos a nuestro primer amor, y regresamos a Él. Y cuando eso ocurre, es que la otra parte va a poder también, así como el Señor nos ha transformado, nos ha ministrado, nos ha cambiado y nos ha llevado al desierto y nos ha traído, llevado, mejor dicho, a ese proceso a nosotras, también lo hace con los esposos, pero todo a su tiempo. Entonces, si bien es cierto, también para que un matrimonio pueda ser restaurado, se necesita de un esposo dispuesto a dejar que Dios lo cambie y lo restaure. Eso es totalmente cierto. Pero para que eso ocurra, pues realmente tiene que haber, para que Dios obre, mejor dicho, pues nosotras tenemos que tener un corazón completamente dispuesto a dejar que Él obre a su tiempo y a su forma, no a la nuestra, no a nuestra agenda, no a nuestro checklist, sino a la forma de Dios. Entonces, dice, solo la oración y un corazón sometido y el poder transformador del Espíritu Santo pueden obrar en esta clase de milagro. Oración, una esposa que ora, una esposa que no se rinde, una esposa que cree contra todo, que cree lo imposible, una esposa que le cree a Dios, que cree en sus promesas, en su fidelidad y sobre todo que cree en lo que Él ha dicho y ha ordenado en su palabra. Un corazón sometido, un corazón que esté dispuesto a obedecer y entregarse a Dios. Recordemos Proverbios 21:1. El corazón del rey es un río en manos de Dios. Sigue el curso que Él le ha trazado. Recordemos que el Señor dispone el corazón. Él nos ha dado un libre albedrío, es cierto. Él nos ha dado la opción de elegir. Él nos ha dado la libertad, porque esa es una de las muestras de amor de nuestro amado Señor, que nos hizo libres para no ser robots ni títeres manejados por Él, sino que somos libres y tenemos delante de nosotros el camino de la vida y sus bendiciones o el camino de la muerte y sus maldiciones. Entonces, si tenemos un corazón sometido al Señor, entonces vamos a ver su gloria en nuestras vidas, en la vida de nuestros esposos. Y sobre todo, en esa ayuda, en esa guía para no caer en las tentaciones, porque las tentaciones hoy en día están en todas partes. Este mundo está tan oscuro y tan malo que las tentaciones las encontramos en todas partes. Y no podemos pensar que nosotras o nuestros esposos no vamos a ser seducidos de una forma u otra, porque las tentaciones están.
la Biblia nos dice en Proverbios 27:20, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Entonces, esto es totalmente cierto. La tentación siempre es una posibilidad y tenemos que estar vigilando, tenemos que estar atentas todo el tiempo, en oración, en vigilia de oración. Ciertas personas son tentadas por el alcohol, por las drogas. También hay personas que son tentadas por el dinero, por el poder. También están esas tentaciones que se pueden llamar irresistibles, ¿no? Pueden ser incluso tentaciones o adicciones a la comida, a la pornografía, a la inmoralidad sexual, a la fornicación, al adulterio. Todas estas tentaciones van a estar en nuestras vidas y en las vidas de nuestros esposos. Y el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, conoce dónde está la debilidad de nuestra carne. Y él va a poner tentaciones a nuestro paso, en los puntos más vulnerables. La pregunta no es si es que habrá tentación o no, sino cómo vamos a tratar con las tentaciones cuando éstas surjan. El Señor nos dice que Él no nos tienta. Nosotros somos tentados por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia, pero así mismo Él no permite que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Y cuando tenemos intimidad con Él, cuando lo buscamos a Él, cuando buscamos su voluntad, cuando buscamos realmente cumplir y ser obedientes a Él, pues Él nos va a dar una salida a aquella tentación, porque de las tentaciones se huye, no se enfrentan. Y mucho más las tentaciones de la carne. Entonces, mientras que la oración puede, en medio de las tentaciones, lo que tenemos que hacer es orar, porque nosotros, cuando ya conocemos al Señor y tenemos intimidad con Él, sabemos que debemos de orar en todo tiempo. Orar fervientemente, dice la palabra. Entonces, pero realmente lo que tenemos que hacer, porque la oración puede o no detener a un hombre de hacer algo que él está determinado a hacer. La oración puede inquietarlo, la oración puede detenerlo, sí, pero lo que sí puede hacer definitivamente cuando una esposa se arrodilla a los pies de Cristo y clama y ora por su esposo, lo que sí va a pasar es que van a disminuir las voces de la tentación y va a fortalecer su resolución para pavimentar el camino que él tome hacia las decisiones correctas. La oración puede o no hacerlo cambiar de opinión, pero realmente lo que sí va a hacer la oración definitivamente va a ser disminuir aquella, como se dice, aquel impulso que lo está llevando a cometer esta tentación. Entonces, la oración tiene poder. La oración tiene poder, pero
La oración ferviente intencional, la oración que se hace con un corazón enfocado en Jesús y no en ni nosotros, ni el esposo, ni aquello que nosotros anhelamos o buscamos o estamos persiguiendo, sino aquella oración que se hace con un corazón completamente sometido al Señor, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Sabiendo y buscando y esperando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aprendiendo también a aceptarla. Como hablábamos la semana pasada, muchas veces nosotras decimos, Señor, que sea tu voluntad, pero tú sabes que yo quiero que pase esto. Señor, que se haga tu voluntad. Pero Señor, si tú quieres, por favor, tráelo de regreso. O si tú quieres, por favor, que se dé este viaje. O si tú... Entonces ponemos, cuando hacemos estas oraciones, ponemos delante de la voluntad de Dios nuestros deseos. Entonces muchas veces nuestro amado contesta esas oraciones, pero recordemos que lo que viene de Dios no añade dolor, no añade fatiga. Lo que viene de Dios es para siempre. Pero cuando nosotras oramos buscando que nuestros deseos, que nuestras intenciones pues sean cumplidas, nuestros deseos sean cumplidos, y los ponemos por delante de la voluntad de Dios, muchas veces aquellas oraciones son contestadas, pero no vienen con el favor de Dios ni su gloria, y añaden dolor. Entonces, como mencionamos, tenemos que tener un corazón sometido, porque la oración con un corazón sometido y el poder transformador del Espíritu Santo es lo que va a obrar milagros maravillosos. Es lo que va a activar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente una oración, sino un corazón sometido a la voluntad de Dios, un corazón dispuesto, un corazón que ha soltado todo en las manos de Dios y que solamente lo mira a Él. Y eso solo lo podemos lograr teniendo intimidad con el Señor, dejándonos ser llenas, dejando que seamos llenadas completamente con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo sea en nosotras, entonces nosotras vamos a menguar y Él va a crecer, como dice la palabra. Entonces, recordemos que tenemos el poder de la oración. Y el poder de la oración no lo podemos enfocar a que nuestra oración detenga o no los planes de nuestro esposo, detenga o no sus tentaciones, detenga o no lo que él se ha determinado a hacer. Lo que nuestra oración va a buscar es que nuestro esposo sea atraído al Padre, sea atraído a la voluntad de Dios, para que aquellas voces, aquel deseo carnal que quiere o que está haciendo pues que él se vaya o se desvíe del camino que Dios tiene o que Dios le ha dado, entonces disminuyan para que él pueda nuevamente escuchar la voz del Espíritu Santo y regresar al camino hacia el Padre, al camino del Señor.
a su propósito, a lo que el Señor tiene para nuestro esposo. Amiga, ¿continúas? Ok, muchas gracias, Joanita. Bueno, siguiendo con la segunda parte de la lección, seguimos hablando sobre este tema de las tentaciones, ¿no? Bueno, la Biblia misma nos dice que Dios no nos tienta, ¿no? Son nuestros deseos quienes nos atraen a todo aquello que nos seduce y todo aquello que tal vez deseamos, pero sabemos que no es bueno para nosotros, ¿no? Estos deseos pecaminosos que tenemos son los que traen muerte y destrucción a nuestra vida, porque ya sabemos que el pecado es el que nos separa de Dios, ¿no? El enemigo desde la creación del mundo nos ha tentado con toda clase de planes malvados, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros caemos en esa tentación, ¿no? Cedemos a ello, es cuando nos separamos de Dios, porque como les decía, el pecado es lo que nos separa del Señor. Eso hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Entonces, por eso es que el enemigo justamente se empeña en colocar siempre esa tentación para que nosotros pequemos, ¿no? Eh, Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿acaso aún así, ¿no? Tengamos tentaciones en todo momento, ¿puede acaso el enemigo obligarnos a pecar? Todos van a responder obviamente que no, ¿no es cierto? Él no puede. Él puede poner delante de nosotros muchas tentaciones. A ver, dame un momento. Ya, bueno, entonces el enemigo puede ponernos cualquier tentación ante nuestros ojos, podemos vernos tentados, pero él no nos puede obligar a pecar. Entonces, somos nosotros quienes vamos a escoger en ese momento si seguimos esa tentación o no. Por ello es que debemos ser fuertes ante cualquier situación que se nos presente si sabemos que es una situación que nos lleva al pecado, ¿no? Sé que no es fácil porque justamente también Joanita lo había mencionado, de que el enemigo conoce nuestros puntos débiles, sabe cuáles son aquellas áreas en las que tal vez tenemos debilidad y es ahí donde más ataca, ¿no? Miren lo que nos dice la misma palabra, dice, ¿no? Pero dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eso está en Santiago 1, versículo 12, ¿no? Qué bonito lo que dice, dichoso el que resiste la tentación, porque justamente eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana en todo momento, de que estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de muchas cosas malas, tentaciones vamos a tener en todo momento, pero tenemos que resistir, ¿no? Tenemos que ser fuertes y saber decirle no a aquellas cosas que sabemos que están mal, ¿no? Porque Dios en realidad no nos tienta, ¿no? Él desea más bien que seamos bendecidos, como dice esta palabra. Necesita que nosotros al resistir esa tentación y dejarla de lado, poder ser bendecidos, ¿no? Porque Él necesita saber si puede confiar en que nosotros vamos a escoger en todo tiempo sus caminos en lugar de seguir nuestros deseos carnales, ¿no? Él siempre nos va a dar la salida si la deseamos de todo corazón y si lo buscamos a Él y si oramos en todo momento para poder buscar esta, como se puede decir, este escape a cualquier tentación que podamos tener, porque las tentaciones también las vamos a tener como mujeres. No es algo solamente que le pase más seguido a los hombres, sino que lo que pasa con los varones es que ellos, al ser un poco más impulsivos en ciertas áreas, ¿no? Es por ello que tienen más el problema también de lo que es la infidelidad y todas esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos por nuestras experiencias de nosotras, de muchas hermanas, que mayormente es casi siempre el hombre el que cae en adulterio, pero esto no es una regla, como se dice, ¿no?
Hay mujeres que también en un momento son débiles, se caen en adulterio en su matrimonio. Entonces, debemos estar siempre atentas y no decir jamás, no, a mí esto nunca me va a pasar, yo sé muy bien lo que está bien, está mal, y descuidarnos en la oración personal, ¿no? Porque como les decía, todas en algún momento vamos a ser tentadas y va a haber oportunidades en las que se nos va a presentar tal vez algo que pueda tentarnos. Tenemos que, por ello, siempre estar en constante oración también por nosotras mismas. Eh, ¿Qué es lo que, el mejor momento, como dice acá, el mejor momento para orar por todas esas tentaciones es justamente antes de que suceda? O sea, antes de que estemos ya metidas en algún problema de tentación, o nosotras o nuestros esposos, ¿no? Jesús mismo instruyó a sus discípulos a que vigilen y oren para que no caigan en tentación, ¿no? Miren qué importante, estar vigilantes. ¿Por qué? Porque sabemos, como estábamos diciendo, que en cualquier momento se puede presentar esa situación, pero qué mejor que estar ya preparados, ¿no? Estar constantemente orando, leyendo la palabra para saber que cuando llegue ese momento podamos nosotros ser fuertes y salir airosas de esto, ¿no? La palabra también nos dice, miren, Marcos 14, versículo 38, dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, nuevamente nos recalca que nosotros, al ser humanos, tenemos una debilidad natural a pecar, ¿no? Desde el pecado original con Adán y Eva tenemos esto eh, de ellos, ¿no? Hemos recibido esa herencia, como se dice. Entonces es muy importante que nosotras nos mantengamos siempre en oración y constantemente buscando del Señor. Ahora, en cuanto a nuestros esposos, ¿no? Aplicando ya toda esa lección en cuanto a los esposos. Ellos también luchan en ciertas áreas, ¿no? De sus vidas, justamente con la tentación. Por eso es que es importante que nosotras como esposas estemos siempre orando para que ellos deseen también tener compañeros de oración, así como también nosotros como mujeres lo tenemos, ¿no? Compañeros de oración o amigas con quien ellos puedan compartir con sinceridad cualquier situación en la que ellos estén, ¿no? Y también pedir y recibir oración por ellos, ¿no? Nos dice acá la lección que una confesión abierta delante de Dios y de otros creyentes hace más para minimizar el poder del tentador que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente, como nosotros sabemos, los hombres, los varones, son muchas veces más acerbados que nosotras como mujeres en contar temas íntimos de ellos, en confesar aquellas cosas que los tientan, ¿no? No es fácil para ellos hablar sobre sus sentimientos, sobre lo que les está pasando con otras personas. Y esto justamente es un punto débil para ellos, porque a diferencia de nosotras que cuando estamos tal vez en una situación que no sabemos cómo salir de ella nos sentimos cargadas con algo, lo primero que hacemos a veces es llamar, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Amiga, mira, que ayúdame a orar por esto. Nos llamamos entre nosotras si tenemos compañeras de oración o alguna amiga con la que tengamos mucha confianza, ¿no? Amiga, mira, me está pasando esto, eso está pasando en mi matrimonio, quisiera que me ayudes a orar, y juntas a veces estamos ahí en constante oración por esa situación que nos está pasando. Pero qué diferente es a veces con los hombres. Ellos no son muy partidores de compartir esas situaciones, y muchas veces se callan simplemente y tratan de resolverlo por su cuenta. Si es un hombre cristiano, amén, que él va a buscar tal vez oración, va a poner esa situación ante el Señor, pero si no lo es un problema mayor, porque obviamente un hombre que no es cristiano, que no busca de Dios, si está metido en algo indebido, si está recién tal vez iniciando con algo que no está bien, va a ser muy difícil que él lo comparta con alguien, mucho menos lo va a compartir con las esposas, ¿no? Entonces, justamente por eso debemos tener más constante oración por ellos en esa parte, porque como les decía, es muy complicado a veces que ellos busquen, busquen antes de que suceda algo, busquen orar y busquen la guía del Señor, ¿no? Entonces,
tenemos que tener presente que, como dice este libro, ¿no? Nosotros estamos orando constantemente por los esposos en todas las áreas de sus vidas, ¿no? Ahora tenemos que orar justamente para que estas tentaciones que se van a presentar sí o sí, ellos puedan saber librarlas, ¿no? Pueden salir airosos de eso y no caer en el pecado. Ahora, ¿qué pasa si aún después de todo lo que oramos, porque sé que también puede haber esa otra situación, ¿no? De que hay matrimonios que siendo cristianos, tanto el hombre como la mujer, que se han mantenido la esposa en constante oración, aún así ha habido estas situaciones de adulterio, ¿no? ¿Qué pasa si aún así nosotros oramos con todo nuestro fervor, con toda nuestra fe, y aún así vemos una situación de infidelidad o de que nuestro esposo está cayendo en un pecado? Tenemos que tener presente que no debemos sentirnos culpables tampoco, ¿no? Nosotros podemos orar, como nos dice la lección, ¿no? En todo momento, con toda nuestra fe, pidiéndole a Dios siempre por nuestros esposos, pero al final la decisión siempre va a ser de ellos, ¿no? Como les decía al inicio, vamos a tener al frente de nosotros todas las tentaciones, pero depende de uno ser fuerte y decir no a ciertas cosas. Entonces, si este varón ha escogido andar en la carne y no en el espíritu, no debemos sentirnos tampoco como responsables, ¿no? Debemos dejar esa situación ante el Señor y seguir solamente orando por él para que justamente Dios lo libre de aquello que lo está atando. Mira lo que dice la palabra acá, mira, nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gálatas 5, versículos 16 del 17. ¿No? Entonces, miren la palabra, nos dice que, claro, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Entonces, si aún estamos en esta situación en la que estamos en un matrimonio en el que el esposo está en un pecado fuerte y él todavía no ha podido salir de ello, tenemos que seguir orando por él igual, sea cual sea nuestra situación. Entonces, sin importar lo mal que se vea la situación, si tal vez el esposo no está en casa, si tal vez hay otra persona involucrada, o también como había mencionado Joanita, hay otros pecados aparte del adulterio, ¿no? Puede ser que el esposo esté en vicios como el alcoholismo, drogadicción, el juego, y tantos otros pecados que hay. Entonces, nosotros aun cuando veamos que tal vez nuestra situación sea difícil, ¿no? Que el esposo esté muy metido en este pecado, nosotros debemos igual tratarlo como hemos enseñado en otras lecciones, ¿no? Tratarlo con respeto, con amor, ser nosotras el reflejo de lo que el Señor nos ha enseñado y cómo Dios nos trataría a estas personas. Aún siendo pecadores, Dios nos ama, ¿no es cierto? Aún teniendo miles de equivocaciones todo el tiempo, porque aún nosotras siendo cristianas y leyendo la palabra nos equivocamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Todas vamos ahorita, nos vamos a poner a pensar en cuáles son nuestras áreas débiles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, confieso que tengo el carácter muy a veces fuerte, a veces hay cosas que se me salen decirlas y las digo, ¿no? A pesar de que yo sé que está mal a veces actuar en impulso, esa es un área en mi vida que yo tengo que seguir trabajando porque antes de conocer a Dios yo era una persona demasiado temperamental, no era respetuosa con nadie, decía las cosas que simplemente se me venían a la mente y ya, ¿no? Tanto con, he faltado respeto a mis padres, a muchas personas que estaban en autoridad mía, entonces esa es una manera que yo he vivido tantos años que se me ha hecho muy difícil quitar de mí eso, ¿no? Entonces yo aún cuando
estoy acá en el ministerio, aunque muchas me digan, sí, pero tú al menos estás buscando, estás en el liderazgo, sí, o sea, me ven como que puede ser alguien que sí está muy bien espiritualmente. No, aún así, yo también tengo áreas de mi vida que tengo que luchar constantemente con eso y que me equivoco todo el tiempo. Entonces yo no puedo decir jamás que soy libre de pecado y que soy perfecta o que yo cambié totalmente. O sea, eso no lo puedo decir y sé que ninguna de nosotras lo puede decir. Entonces cada una conoce sus debilidades, cada una conoce sus áreas de tentación en donde constantemente hay que orar y también sabemos que nos equivocamos. Entonces nadie está libre de pecado acá, ¿no? Justamente por ello es que no debemos juzgar y ni condenar al varón si está metido en un pecado fuerte, ¿no? Lo que Dios nos llama es a perdonar, Dios nos llama a orar por esa persona, a ayudarla en cuanto a lo que Dios nos guía a hacer, ¿no? Con nuestra oración nosotros podemos hacer mucho por esta persona sin tratar de convencerlo con palabras, con acciones, ¿no? Como dice la esposa, santifica al esposo. Con nuestra oración podemos hacer muchos cambios. Entonces, por eso es que nosotros estamos justamente enseñando en cada una de estas lecciones a mantenernos en oración constantemente, sea una situación tal vez buena en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, sea una situación difícil también, porque tenemos casos como les decía, ¿no? Que el esposo no está en casa, que hay otra persona, que hay maltratos, hay muchas cosas, muchas situaciones fuertes y difíciles contra las mujeres y contra los propios hijos, pero aún así Dios nos está llamando a perdonar y a buscar su ayuda solamente, a dejar que Él pueda transformar a este varón, a estas familias y también a nosotras mismas, porque obviamente no va a haber cambio del esposo, de nuestra situación, si primero no cambiamos nosotras primero, ¿no? Eso ya también lo hemos, lo hemos vivido algunas y también lo hemos estado instruyendo en las lecciones anteriores. Así que esas, como les decía, en las situaciones en las que tal vez las cosas están súper mal. Pero ahora, ¿qué pasaría si algunas de nosotras tal vez, no, no sé quién está en esa situación, pero tal vez alguna de nosotras pueda estar más bien en una situación muy buena? Por ejemplo, no sé, el esposo ya está en casa, estamos felizmente casados, nuestro esposo es un buen esposo, un buen padre, no tenemos inconvenientes de que tal vez pensemos que él está siendo tentado por ahí, ¿no? Sino que aparentemente está todo bien, ¿no? Entonces, si ese es el caso también, gloria a Dios, qué bueno que se pueda decir que nuestro matrimonio está en calma, que está totalmente fortalecido en Dios. Pero aún así, chicas, aún estemos en esta situación, tenemos que seguir orando igual, porque como estábamos atendiendo aquí en la lección, las tentaciones pueden suceder en cualquier momento, ¿no? Así que no nos confiemos si tal vez en este momento estamos, como se puede decir, en la luna de miel, en algo bonito, no hay inconvenientes. Igual siempre tenemos que tener presente que nuestra oración debe ser constante, debe ser diaria, no solo por nosotras, sino también por nuestros esposos, para que justamente no caigan en esta situación de tentaciones, no caigan en aquellas tentaciones que el enemigo puede poner ante él, ¿no? Entonces siempre orar en todo momento por ellos. Como les decía, siendo una situación buena, una situación mala, no debemos olvidarnos de nuestra oración constante. Sí, y bueno, nada más acotarles de que como ya hemos estado aprendiendo, el cambio final que queremos para estos varones no va a ser gracias a lo que nosotros hagamos eh, con ellos, cómo los convenzamos, cómo se puede decir, qué acciones tomemos con nuestras situaciones, sino solamente va a ser el cambio de la mano del Señor. Así que no debemos olvidarnos nunca de seguir buscando al Señor y hacerlo el, a Él en primer lugar de toda nuestra vida.
¿no? Tampoco queremos en este taller como que se puede decir que se idolatra a los esposos y que estemos todo el tiempo 100% pendientes de que si, que él está bien, de que si, como antes pasaba, ¿no? Porque yo sé que todas hemos pasado por esa situación antes de conocer al Señor, de que idolatrábamos al esposo, era todo para nosotras, era como se puede decir, nosotros vivíamos para él, ¿no? Tampoco nosotros no estamos enseñándoles eso tampoco, ¿no? Lo que le estamos a todas alentando es que simplemente oremos por ellos y dejemos la situación en el Señor, nunca descuidando nuestra relación principal y primordial, que es la relación con nuestro amado esposo celestial, ¿no? Esto debe ser primero en la prioridad de nuestra vida diaria para que, para que nosotras mismas podamos sentir esa felicidad que solo Dios nos da, ¿no? Que solo su amor nos da, porque nada en este mundo nos va a llenar más que el amor de Dios, ¿no? Eso ya eh, lo hemos escuchado mucho, pero también ustedes mismas se pueden dar cuenta de eso, ¿no? Tengamos o no tengamos al esposo a nuestro lado, nuestra felicidad va a depender solamente del amor que Dios nos da a nuestro corazón, de cómo está nuestra relación con Él, ¿no? De eso va a depender todo nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad. Así que eso nunca se olviden, chicas, de que Dios debe estar primero siempre en su vida. Y bueno, aquí termina la lección, no es muy larga tampoco. Y vamos a pasar ahora a la parte de la oración, ¿no? ¿Cómo debemos orar exactamente para esta área de la vida de nuestros esposos? Joanita. Amén. Sí, sí, Ujú. amiga, muchas Sí. gracias. Carlita, ¿podrías complementar la lección que hemos dado? Sí, claro que sí. Buenas noches, chicas bellas. Gracias por darme unos minutitos para compartir un puntito pequeño que hay en esta lección referente al tema de las tentaciones. Esta parte de aquí es importante que la recibamos totalmente en el espíritu, que la recibamos de forma que nos fortalezca, que fortalezca nuestro espíritu para saber cómo lidiar con el tipo de situaciones que voy a mencionar ahora. La lección menciona que en algunos casos se pueden presentar los cuales la persona por quien estamos orando no presente un corazón dispuesto. Y esto quiere decir que al no tener un corazón dispuesto, el Espíritu Santo no trabaja, no obra en esta persona. Esto no es para desanimarnos, esto es para fortalecernos y quiero que lo recibamos de esta forma. Hay muchos casos en los cuales los hombres o mujeres también están tan imbuidos con tanta iniquidad, están tan aferrados, tan arraigados a esa tentación que ya no se llama tentación, sino se llama iniquidad, que es una distorsión del espíritu, que es cuando una persona no puede salir de una adicción, de un espíritu de infidelidad, de drogadicción, alcoholismo, pornografía, tantas cosas, que hay incluso amor al dinero, la ludopatía y etc. cosas. Cuando esta persona está tan arraigada, todo esto va, de cierta forma, va a cauterizar o de cierta forma va como obnubilar, nublar el espíritu de esta persona, al punto que él no va a tener un corazón dispuesto para que sea transformado. Cuando esto pasa, es posible que el Señor no pueda obrar en él, porque Dios no va a obrar en donde no hay un corazón dispuesto. Basta que muestre un rasguito de que, ok, algo necesito hacer para cambiar mi vida
ya hay una luz donde Dios puede entrar y empezar a obrar. Sabemos que muchas veces, todo lo que nosotros vivimos de forma incorrecta, que vivimos en la carne, vivimos aferrados a nuestras tentaciones, a los pecados que cometemos, todas estas cosas traen consecuencias negativas. Esas consecuencias negativas son el proceso que Dios permite para que estas personas se acerquen a Él, puedan ver la forma de querer salir de esa situación negativa, porque las situaciones negativas nos golpean. Entonces, nos hacen ver nos hacen sentir la necesidad de salir de alguna forma de esa situación, como cuando pisamos fondo, ¿no? Como cuando uno está pues embuido en una adicción y una sobredosis está a punto de matarlo, llega hasta ese fondo donde la persona siente que necesita salir de ahí porque no puede destruir su vida de tal forma hasta matarse. Entonces allí es donde Dios empieza a obrar, cuando hay un pequeño deseo de ese corazón dispuesto. Cuando esto no sucede, Dios no obra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta situación? Esperemos en el nombre de Jesús que ninguna de nosotras esté en esa situación jamás. Pero si esto sucediera, nosotras lo que necesitamos hacer es, primero, tener una absoluta intimidad con Dios tan fuerte que nuestra dependencia sea totalmente especial, totalmente fuerte con Dios, al punto de que nosotras vivamos, respiremos, pensemos y todo lo hagamos con Él, y que eso permita que el Espíritu Santo nos guíe a hacer una oración correcta para poder tocar el corazón de Dios y permitir que nuestra oración Dios la vea de tan magnitud de amor y tanto desprendimiento de nosotros, de soltar a ese varón en las manos del Señor, para que sea el Señor oyendo nuestra oración y pueda ver la forma de cómo obrar en esta persona que de repente por ahí no tiene el corazón dispuesto. Ahora, es importante también, amadas, que nosotras en estos casos o en estas situaciones nos enfoquemos totalmente en hacer una oración correcta, una oración que pueda, como les dije, tocar el corazón de Dios al punto de que nosotras simplemente oremos por la salvación, la transformación, el resurgimiento de esta persona, y de que esta persona sea totalmente tocada por el amor de Dios, para que Dios pueda obrar. Porque de nada vale que nosotras oremos, Señor, líbralo de sus tentaciones, porque si Él no cambia, yo no sé qué voy a hacer. No es así. Nosotras tenemos que tener un corazón totalmente limpio para hacer una oración que nos permita poder llegar a tocar el corazón de Dios y pueda también obrar, que las circunstancias que vienen, porque ustedes saben, Dios sabe todo, Dios sabe lo que va a venir después, lo que viene a futuro. Entonces, que en ese proceso que la persona vive pueda ser tocada para que tenga la necesidad de buscar a Dios y pueda poner un corazón dispuesto. Porque de lo contrario, si no hay un corazón dispuesto, que yo he visto casos, pero estos casos han sido casos extremos, Dios no va a poder obrar en esa persona. Entonces, tenemos que nosotras, como compartió Lourdes hace un rato, mantenernos perseverantes en la oración. Y cuando empezamos a ver cambios en la persona, cuando el corazón de esta persona, de este varón por el que oramos, ha sido tocado, está siendo tocado
aunque sea de a poquitos, y vamos viendo algunos pequeños cambios, no cesar de orar, no dormirnos, no dejar de orar, aunque veamos que ahí hay cambios, hacer que nuestro tiempo con Dios sea mucho más fuerte. Debemos también nosotras ser un testimonio de ese amor de Dios. Debemos dar no solamente amor a nuestro esposo, aunque sea pecador, sino que debemos manifestar el amor de Dios en todo lo que hagamos, porque nosotras no podemos solamente mostrar amor al esposo y maltratar a los hijos o descuidar a los hijos o ser diferentes con otras personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, por favor, que esto no es para desanimarnos. Yo les quiero compartir un pequeño casito que tiene que ver con una persona conocida, familiar, que estaba con un problema de adicción, tenía ciertos problemas, podría decirse, emocionales, y esta persona agredía a su pareja. Los hijos crecieron en medio de este tormento, la persona no cambiaba. La mujer era una mujer que no buscaba mucho de Dios, pero tenía un carácter en el cual ella trataba de darles una mejor vida a sus hijos de la que vivían cuando estaban con el esposo en casa, cuando estaban con el tormento. Entonces, el tormento de la situación me refiero, no al esposo. Entonces, yo no sé si ella habrá orado o no, pero las circunstancias de la vida hicieron que él se fuera de casa, que él saliera de la casa, los hijos crecieron, los hijos empezaron a sustentar a la mamá, a la pareja de este varón, y decidieron pues que el círculo de ellos era solamente los hijos y la mamá, y el varón estaba afuera. El hombre nunca cambió, nunca se arrepintió. Oraron ellos también por este varón para que Dios lo salvara, lo sanara, pero este varón hasta el día de hoy sigue igual, incluso hasta peor. Entonces, no ha habido cambio en esta persona, aunque su madre ha orado por él, sigue orando por él, aunque nosotros también hemos perseverado tratando siempre de orar por él. Su familia también ora por él porque hemos tratado de enseñarle a ellos a orar por la salvación de este varón, pero no ha habido ningún cambio. Entonces, este es un testimonio para que nos demos cuenta de que cuando no hay un corazón dispuesto, cuando no hay ni siquiera una luz de que esta persona realmente quiera cambiar su vida y desesperadamente busque la forma de que Dios intervenga en su vida o haga algún cambio, no hay un cambio, no hay un mover de Dios sobre él porque él no quiere, no tiene un corazón dispuesto. Entonces, nosotras necesitamos perseverar en oración. Ese es uno. Necesitamos perseverar en nuestra intimidad con Dios. Necesitamos permanecer tan adheridas al Espíritu de Dios a través de nuestra intimidad y de nuestro tiempo de oración con Dios y nuestra lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que ese mover de Dios en nosotras, el Espíritu Santo guiándonos, nos haga hacer las oraciones correctas y agradables al corazón de Dios. Para que dentro de las situaciones que el esposo pueda vivir en el día a día, la presencia de Dios empiece a manifestarse, le hable como nos habló en algún momento a nosotras muchas veces para hacernos saber que Él estaba allí, y el varón pueda tener ese deseo de disponer su corazón para cambiar su vida y ser salvado. Amén. Eso es importantísimo, chicas. Y no nos desanimemos porque hayan algunos casos como el que les he compartido, porque realmente yo he podido ver casos en los cuales parecía que no había un corazón dispuesto por allí, pero Dios ha sido tan fiel que se ha movido
en muchas situaciones para que algunos casos que parecían perdidos puedan lograr salvación y puedan empezar a transformar sus vidas. Entonces, si bien es cierto, alrededor de cada uno de nosotros hay muchas tentaciones, nosotros debemos permanecer santificando en oración a nuestros varones. Nuestras oraciones son poderosas, pero también debemos entender que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor, pero no todas son completamente realizadas o contestadas porque depende mucho de la voluntad de Dios. Y nosotras necesitamos hacer, como les dije, oraciones correctas y agradables a Dios para que vayan conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Señor. Si tú estás orando porque tu esposo vuelva y solo te estás enfocando en que tu esposo vuelva o que tu esposo cambie su carácter, porque tú quieres que sea así para ti, entonces esa oración que estás haciendo no está siendo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes que orar para que Dios haga algo que tú quieres o que tú deseas como algo para ti, sino que tú tienes que orar para que el Señor obre en la salvación de tu varón, de tu esposo, para que este varón pueda amar a Dios. Y una vez que este varón ame a Dios, sus ojos van a ser abiertos, su mente va a ser transformada y renovada, su espíritu va a ser restaurado y este varón va a amar a Dios, va a empezar a amar a Dios y con ese amor que va a tener de Dios en él, va a poder amar correctamente y va a amar con el amor de Dios a su esposa, a sus hijos y al resto alrededor de su hogar y de su familia. Amén. Si algo no lo han entendido o no me he explicado bien y quieren preguntarme, pregúntenme, perdónenme si por ahí algo no está claro. ¿Me entendieron? Amén. Carlita, Amén. ¿te parece si después de la oración nos quedamos unos minutitos en lo que las chicas de repente nos dejan sus preguntas en el chat para responderlas? Claro que sí, claro que sí. Espero que el Señor haya ministrado nuestros corazones y hayamos podido recibir realmente ese mensaje que el Señor nos regala. Es importante corazón dispuesto. Y el corazón dispuesto depende mucho también del tipo de oración que nosotras hagamos. Hagamos oraciones agradables al Señor. Eso es algo muy, muy poderoso. Amén, amén, Carlita. Totalmente. Bien, vamos a pasar a la oración. Vamos a orar por las tentaciones a las que nuestro esposo está expuesto cada día. Como ya sabemos, en la parte amarillita que está resaltada, es para mencionar el nombre de nuestro esposo cuando hacemos la oración. Vamos a empezar. Amado Padre Celestial, Señor, oro, Señor, para que fortalezcas a mi esposo. Digan el nombre de su esposo, para que pueda resistir cualquier tentación que venga a su camino. Quítala de su mente antes que alcance su corazón o experiencia personal. No lo guíes en tentación, sino líbralo de males tales como el adulterio, la pornografía, las drogas, el alcohol, la adicción a alimentos o juegos y perversión. Quita la tentación, en especial en el área de, nombra el área en específico que tú sabes o que el Espíritu Santo te está revelando con la que tu esposo está batallando.
necesita, Señor, la tentación en especial en esta área, Padre Celestial. Hazlo fuerte donde Él es débil. Ayúdalo a levantarse por encima de cualquier cosa que se levante como fortaleza en su vida. Que Él pueda decir, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo, como lo está en tu palabra en el Salmo 101:3. Señor, tú has dicho que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Oro, Señor, para que mi esposo, digan el nombre de su esposo, no sea vencido por el poder del mal, sino levantado por el poder de Dios. Establece una pared de protección alrededor de él. Llénalo con tu Espíritu Santo y quita todo lo que no sea de ti. Ayúdalo a tomar control sobre su espíritu y tener dominio propio para resistir cualquier cosa o persona que se convierta en tentación. Que él pueda que aborrezca el mal, que se aferre al bien, como lo dice tu palabra en Romanos 12:9. Oro, Señor, para que él sienta repulsión por las situaciones tentadoras. Dale valor para rechazarlas y enséñale el camino, enséñale a caminar en el Espíritu, para que él no cometa la tentación de la carne. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí les dejamos estas herramientas de poder que son los versículos que siempre les dejamos en cada lección para que en intimidad, en su tiempo de intimidad con el Señor, sea el Espíritu Santo a través de su palabra revelándoles, mostrándoles cómo orar por las tentaciones de nuestro esposo. Lo que dice en 1 Santiago 13:15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, y una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. 1 Santiago 13:15. Tenemos esta otra herramienta poderosísima de poder. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Y tenemos esta tercera herramienta poderosísima que dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en dimensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, del 13 al 14. Y finalmente tenemos Gálatas 5, del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Muchas gracias, chicas, por este tiempo. Espero que haya sido de bendición, que haya sido el Espíritu Santo ministrando sus corazones y revelándoles la verdad, revelándoles la verdad para que sean libres y también para mostrarles la estrategia que Dios tiene para cada una de ustedes para orar por su esposo, para que sea salvado, para que pueda ser también arrebatado cuando Cristo vuelva por su iglesia.